Hay hermanos que luchan con la idea de que pueden perder la salvación. Y la realidad es que si la salvación pudiera perderse, nadie sería salvo. Dios, por gracia, te otorgaría la salvación y vos al minuto la perderías por tus obras. La salvación no depende de nosotros, nunca dependió de nosotros. No depende de nuestra conducta, no depende de nuestro obrar, no depende de nuestra sabiduría, ni de nuestra bondad. La salvación depende de Dios. El apóstol Pablo escribió: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. La fe es un don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. La salvación es una obra divina, de principio a fin. En Apocalipsis 7:10 leemos: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. El Señor es el autor de nuestra salvación y Él es quien la sustenta. Él hace que nosotros permanezcamos unidos a Él. Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Él no te suelta, Él te sostiene. Y esto lo vemos de manera muy clara en la vida de los discípulos. Es lo que venimos estudiando estos domingos. En la última noche, antes de la crucifixión, los discípulos dejaron ver su egoísmo de una manera muy patente. En esa precisa noche, ellos discutían por quién ocuparía el lugar de más honor en la mesa. ¿Quién de ellos era el más importante? Y después de corregirlos en amor, habiendo quedado tan claro lo que había en sus corazones, el Señor Jesús les asegura que ellos, los 11 fieles, más allá de esa evidente bajeza que acabaron de cometer, más allá de sus errores, ellos tenían un lugar asegurado en el reino de Dios, un lugar de privilegio. Les dice que ellos se sentarían a su mesa en el reino de su Padre. Lucas 22:28 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Ellos eran los que habían permanecido. Pero esa permanencia no es un mérito humano. Esa permanencia, aún en las pruebas, es una evidencia de que ellos eran escogidos de Dios. Es Él quien se encarga de que los suyos no se pierdan. Fíjate lo que dice el Señor en Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No pierda yo nada, dice el Señor. Él es el que se encarga de que nosotros no nos perdamos. Él es quien nos guarda. Es el que no permite que nos perdamos
En Juan 10:27 él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Él es el que da la vida eterna y Él es el que impide que alguien se las arrebate. Nada ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque en Romanos 8:38 y 39 el apóstol Pablo escribe, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo es nuestro guardador. Y leemos en el Salmo 121. Escucha esto. Seguro que lo conoces. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Él es nuestro guardador. Como un buen ejercicio es que tomes un lápiz, un resaltador y subrayes las veces que hablas de guardar, o guardará, o guardador en este salmo. Él es nuestro guardador. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde? Del Señor. Nuestro socorro viene del Señor. Él creó los cielos y la tierra. ¿Le parece que no tiene poder para guardarte vos? ¿Te parece que no tiene poder para cuidarte? Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Él permite, Él hizo posible que nosotros accediéramos al trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Así dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro guardador, el que crió los cielos y la tierra. Dice que Él no dará tu pie al resbaladero. Significa que Él no dejará que vos resbales, no dejará que vos caigas. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré de la diestra de mi justicia. Siempre. Nada te arrebatará de su mano, siempre te sustentará. Ni se dormirá el que te guarda, dice el salmista. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. ¿Sabes que las ciudades antiguas estaban amuralladas, estaban rodeadas de muros? Y había sobre los muros guardias que tenían el deber de estar velando constantemente, despiertos, atentos, por si venían ejércitos a atacar la ciudad. Pero eran guardias humanos y muchas veces el cansancio los vencía y se dormían. Qué tremendo cuando ocurría eso y vendría el enemigo. Pero nuestro guardia, el que nos guarda a nosotros, Él no se duerme. Él está siempre despierto. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, dice. Jehová te guardará de todo mal. Es tu guardador de día, es tu guardador de noche. Es tu guardador contra todo mal. Guarda tu salida y tu entrada. Es decir, que guarda todos tus caminos. Desde ahora y para siempre. Todo el tiempo. Aún en los momentos más oscuros, aún a la hora de tu muerte,
y aún después de tu muerte. Él te guarda siempre. El Señor es nuestro guardador. Mirá lo que escribió el profeta Isaías 46:3. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es, los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Él es tu guardador. Y Él nos guarda de nuestros enemigos. No siempre estamos conscientes de que, además de nosotros mismos, es decir, además de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, que nos hace tropezar, además de los conflictos que podamos tener con otras personas, como hablaban recién, tenemos enemigos espirituales que buscan hacernos tropezar y caer. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos lucha contra seres espirituales, pero ni aun ellos nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo es nuestro guardador. Y en esa última noche, antes de la crucifixión, en esa última Pascua, Satanás estaba trabajando febrilmente. Nosotros lo vimos actuando por medio de Judas. Pero su obrar no se limitó a eso. Él quería atacar y destruir la fe de los otros 11 discípulos. Vamos a leer Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus enemigos, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Durante esa noche iban a ocurrir cosas terribles, verdaderamente terribles. Y algunas de esas cosas tenían que ver con los discípulos. Ellos iban a ser expuestos a una presión como nunca antes. Y esa presión iba a hacer salir de ellos actitudes que nunca pensaron que podían tener. Por eso el Señor les adelanta lo que va a suceder. Además de la traición de Judas, el resto de los 11 iba a salir corriendo en el momento en que venían a abrazar al Señor. Lo iban a dejar solo. Y Pedro lo iba a negar 3 veces. En el capítulo 13 de Juan, leemos por qué el Señor les adelanta lo que va a pasar. ¿Por qué el Señor les dice lo que va a ocurrir? Dice así, 13:19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda
creáis que yo soy. Yo quiero que entiendas esto. Esta era la hora más oscura del Señor sobre la tierra. Es el tiempo de su pasión. La pasión de Cristo tiene que ver con sus sufrimientos espirituales, físicos y también emocionales. Él iba a sufrir la traición, el desamparo, iba a sufrir que uno de sus más íntimos reniegue de él. Sin embargo, él no estaba centrado en sí mismo, él estaba enfocado en sus discípulos. En esa hora donde él iba a tener la mayor debilidad, aún así él estaba guardándolos. Jesucristo es nuestro guardador. Y les adelanta todo esto para que cuando esas cosas sucedieran y ellos tuvieran claramente, vieran su bajeza, su cobardía, que ni aún ellos conocían, que eso en lugar de ser un tropiezo para ellos, sea de fortalecimiento en su fe, porque recordarían que Jesús se lo anticipó, que Él sabía todas estas cosas, que Él es verdaderamente lo que dice, lo que dijo ahí en Juan: cuando esto suceda, creáis que yo soy. Yo soy es el nombre del Señor, de Jehová. Yo soy el que soy. Que Él es verdaderamente Dios. En el momento de mayor dolor, ellos comprenderían que Jesús es Dios y que estaba al control de todo. Y dice Lucas: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Inmediatamente después de haberles dicho que ellos tenían asegurado un lugar en su mesa en el reino de Dios, ahora dirige su atención específicamente a Pedro, a Simón Pedro, diciendo que él le había puesto el nombre Pedro, ¿te acordás? No lo llama así, lo llama Simón. Es como si el Señor le estuviera diciendo, todavía sos Simón, todavía sos como antes, todavía sos impetuoso, todavía sos arrebatado, todavía confías demasiado en vos mismo. Mientras sigas con esa actitud, seguirás siendo Simón, no serás estable como una roca, como Pedro. Y mientras sigas siendo Simón, vas a ser una presa fácil para Satanás. Simón, Simón, le dice, repitiendo, haciendo énfasis en que esto que le estaba diciendo era doloroso para el Señor. Y también le dice, he aquí, he aquí. Cuando vos lees esa frase en la Escritura, tenés que entender que le está diciendo, presta mucha atención. Es como si nosotros le dijéramos, cuidado con eso, fíjate bien en eso, he aquí. El Señor estaba mostrándole a Pedro algo muy, muy importante y que él tenía que prestar extrema atención. He aquí. Y ahora el Señor es como que descorre una cortina hacia el mundo espiritual. Dice, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Los discípulos iban a pasar por pruebas severísimas y esto se debía
a que Satanás había pedido permiso a Dios para probarlos. Dice, Satanás os ha pedido, no solamente había pedido a Pedro, había pedido a todos los discípulos, para zarandearlos como a trigo. Lo que Satanás quería era destruir su fe. Ese es el propósito de Satanás. Pero vemos aquí claramente que Satanás no puede obrar contra los creyentes como él quiere. Solo va a obrar si Dios se lo permite. Y solo va a llegar hasta donde Dios se lo permite. Dios establece los límites. Y esto lo vemos claramente en el libro de Job. Fíjate cómo en el capítulo 1, versículo 6, que voy a leer una nueva traducción viviente, cómo Dios permite y cómo establece límites. Dice así: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Es el acusador, ¿viste? Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. ¿Te diste cuenta cómo el Señor le permite a Satanás probar a Job y le establece el límite? En el capítulo siguiente leemos: un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. El Señor le permitió a Satanás atacar a Job hasta cierto punto. El propósito de Satanás es destruir a los creyentes, pero termina convirtiéndose en un instrumento involuntario para fortalecer la fe de los creyentes. Satanás busca destruirnos y Dios lo utiliza para perfeccionarlo. Mirá lo que pasó con el apóstol Pablo. 2 Corintios 12:7. Dice Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee
para que no me enaltezca sobremanera. Un mensajero de Satanás que me abofetee. La palabra abofetee también se traduce como atormente. Un mensajero de Satanás que buscaba atormentar a Pablo, anularlo. El mensajero de Satanás quería que Pablo deje de hacer lo que hacía. Sin embargo, Dios usó a ese mensajero de Satanás para que Pablo permaneciera en humildad, para que no se exalte, para que se diera cuenta, para que sea consciente de que él no era una persona fuerte, su fortaleza estaba en el Señor. Y así como Dios permite que el diablo nos ponga dificultades en el camino, pero siempre, siempre Él está al control. Todas las cosas nos ayudan a bien. Nunca vamos a ser probados más allá de lo que nosotros podamos soportar. Esa es una promesa de Dios. Seremos tentados, pero junto con la tentación nos dará la salida para que podamos soportarlas. Así dice la palabra de Dios. Satanás dice, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás quería sacudirlos violentamente para que caigan de su fe. Zarandear el trigo, bueno, en esa época se ponía el trigo, después de la cosecha, se ponía el trigo en unas zarandas, en un tamiz, y se lo sacudía con violencia para separar justamente el trigo que quedaría abajo de la paja que se subiría. Entonces, después se lo sacudía, se lo movía mucho, y el viento se llevaba la paja y quedaba el trigo en la zaranda. Satanás quería zarandearlos violentamente, y lo hizo, y Dios lo permitió. Pero nunca iban a perder la fe. Esa misma noche, esos discípulos serían sometidos a la prueba más grande de sus vidas. ¿Y sabes qué? Vergonzosamente la atravesaron. Ninguno de ellos pudo jactarse de cómo atravesó esa prueba. Quedó en evidencia su cobardía, su bajeza, pero ninguno de ellos se perdió. Su fe prevaleció. Esa noche se conocieron mucho mejor a sí mismos y conocieron mucho mejor al Señor. Y tiempo después, esos mismos discípulos se iban a encontrar con el Señor Jesús resucitado. Dice el Señor, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todos iban a ser probados. Pero el Señor estaba hablando con Pedro y le dice, Pedro, yo he rogado por ti. No es que no oró por los otros. De hecho, esa misma noche, leemos en el capítulo 17 de Juan, que él oró por ellos. Y en el versículo 15 de ese capítulo, vemos que oró específicamente por esto. Dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Otras traducciones dicen, sino que los protejas del maligno. Y otras dicen, que los protejas de Satanás. Cuando vos lees en la oración del Señor, en el Padre Nuestro, dice, mas líbranos del mal. Bueno, está hablando de eso, líbranos del maligno, líbranos de Satanás. El Señor oró por sus discípulos y seguramente en otras ocasiones oró por ellos muchas veces. Pero ahora,
estaba hablando directamente con Pedro. Y él sería probado de una manera mucho más dura que el resto. Y fíjate que no dice que oró para que no tuviera esa prueba. No oró para que el Padre lo quitara de la prueba. Era necesario que pasara por esa prueba. Cuando lees la carta a Pedro, iba a hablar de eso. Que es necesario que pasemos por pruebas. Y era necesario que Pedro pasara por esta prueba atroz. Para que, conociera su jactancia, para que conociera su debilidad, para que dejara de ser tanto Simón, ¿no? La oración del Señor específicamente era para que tu fe no falte. Su fe sería probada al extremo, como se prueba al oro, con fuego. Y realmente Pedro caería de una manera atroz, horrible, vergonzosa, trágica, pero finalmente su fe prevalecería. La oración del Señor se cumplió. Y dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Te das cuenta? El Señor ya se había ocupado. Le está diciendo, Pedro, vas a tener una prueba atroz, pero yo ya me ocupé. Yo ya oré. Y vas a caer, pero vas a volver. Y estamos hablando de la noche más tremenda del Señor. La noche de mayor debilidad. Él sigue siendo nuestro guardador. Y de esa mala caída, Dios iba a hacer un buen uso. Porque dice que una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y eso ocurrió. Y eso fue lo que hizo Pedro. Y muchos años después, en su carta, él escribe, también te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, 1 Pedro 1:5 dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder para que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una inmensa alegría, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Aun cuando tengan que soportar muchas pruebas, la traducción es si es necesario que tengan que soportar esas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Ves cómo Él fue probado y ahora Él podía fortalecer, animar, confirmar a los hermanos? Así que ni todos los esfuerzos de Satanás pudieron destruir la fe de Pedro, ni la fe de ninguno de sus discípulos. La fe es un don de Dios y Él es nuestro guardador. Pero en ese tiempo era Simón, creyendo que él tenía poder, él tenía fuerza, que él podía incluso ayudar al Señor. Pero se engañaba a sí mismo. Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. El Señor le dice, Pedro, yo he rogado por ti para que no te falte la fe y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo, escuchá la respuesta de Pedro, Señor,
dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y no mentía. Él estaba convencido de que podía hacerlo, de que iría con el Señor a la cárcel y si era necesario a la muerte. Y estaba tan convencido de sí mismo que estaba desestimando las palabras del Señor. Según lo veía él, el Señor estaba demasiado preocupado en esas cosas, pero no tenía razón para hacerlo. Todo eso de que Satanás lo que iba a zarandear, de que él había robado, bueno, está bueno, pero Señor, yo estoy dispuesto, decía él. Estaba siendo incrédulo y desobediente a la voz del Señor. El Señor le dijo algo claro, algo específico. Le dijo: Pedro, presta atención a esto que te estoy diciendo. ¿Y sabes qué decía Pedro en su corazón? No es tan así. Señor, no es tan así. Y dolorosamente es una actitud muy común en los creyentes. La palabra de Dios dice algo y nosotros decimos, bueno, pero en mi caso no es tan así. Le hubiera hecho mucho bien a Pedro recordar los proverbios que le enseñaron cuando era chico. Porque los judíos enseñaban a sus hijos los proverbios. El proverbio 16-18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mirá si se hubiera acordado de esto. Proverbios 26-12: ¿has visto al hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Le estaba diciendo Pedro, esa seguridad que tenés ahora, esta disposición que vos decís que tenés, no te va a durar ni unas horas. Antes que el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces. Y sabés que los judíos dividían la noche en 4 vigilias. La primera vigilia, que se llamaba la vigilia del crepúsculo, era desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia era la de la medianoche, se llamaba, desde las 9 de la noche hasta las 12, hasta la hora 0. Y la vigilia del gallo era desde las 0 horas hasta las 3 de la mañana. Después venía la vigilia de la mañana, de las 3 a las 6. La vigilia del gallo era de las 0 hasta las 3. En ese tiempo cantaría el gallo. Suponiendo que esta conversación haya tenido lugar a las 10 de la noche, 10:30, 11, en menos de 4 o 5 horas, Pedro iba a negar 3 veces al Señor. Tan seguro estaba, y esa seguridad iba a durar tan poco. En Marcos 14:30 leemos lo que el Señor le dice de una manera tan específica. Le dice: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y lo llama Pedro. No lo llama Simón como hace un ratito. Pedro.
Porque en ese momento, el gallo cante, Pedro iba a estar en el pozo más oscuro y debía acordarse de quién era. Que por más que haya caído tan bajo, él seguía siendo Pedro para el Señor. Y la referencia al gallo no era solo para marcar un límite, una hora para la negación de Pedro. La referencia al gallo era la manera de conducir a Pedro al arrepentimiento. Ese gallo sería el instrumento. Pedro iba a caer y caer y caer en una noche de plena angustia y terror. Pero en el momento oportuno, en el momento indicado por el Señor, le dijo: yo les digo estas cosas para que se acuerden que yo soy. En el momento oportuno iba a cantar el gallo. Y claro, el gallo iba a cantar y todos los que estuvieran cerca lo iban a escuchar. Pero en un sentido, ese gallo iba a cantar solo para Pedro. Porque cuando escuchara el canto del gallo, entonces Pedro reaccionaría. Vamos a leer los versículos de este capítulo 22, del 54 al 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aún en esa noche tan oscura en todos los sentidos, en la noche de mayor debilidad del Señor Jesucristo, Él guardaba a sus discípulos. El Señor es nuestro guardador. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor oró por sus discípulos para guardarlos de la hora más oscura. Y esa misma noche el Señor oró por nosotros. Vemos en Juan 17:20, también te leo la Nueva Traducción Viviente, que el Señor dice así, en su oración sacerdotal: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Está hablando por nosotros. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste.
yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Él oró por nosotros para que seamos uno, para que un día estemos en la gloria con Él. Él es nuestro guardador. Él es nuestra seguridad. ¿Y sabes qué? La Escritura dice que aún hoy Él continúa intercediendo por nosotros. Continuamente. Hebreos 7:25 dice, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo nos guarda, intercede delante del Padre. Y en Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es nuestro guardador. Él es quien asegura nuestra salvación. Y constantemente Él nos cuida e intercede por nosotros. Y Judas, en el versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él nos guarda. ¿Y sabes qué? No nos guarda con rabia, con gran alegría nos guarda. No está enojado con nosotros. Él nos conoce, Él es nuestro guardador. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer.